Amigos, bienvenidos al video de hoy, aquí, en el canal de nuestro grupo, Historia y Leyendas de Culiacán, en el que hoy, como en cada video, trataremos un tema de nuestro patrimonio cultural. Hace unos días en uno de nuestros videos, un suscriptor comentó: tristemente Culiacán llegará a los festejos de sus 500 años, sin mucha historia que festejar. No queda gran cosa de historia arquitectónica. Si a Culiacán lo ubicamos en su dimensión, no podemos hacer comparaciones con otras ciudades coloniales, como Querétaro, Puebla o Guanajuato. Son colonizaciones diferentes. Respetamos su opinión, pero no la compartimos. Porque para nosotros, el patrimonio cultural no solo comprende las piedras y huesos de nuestros antepasados, sino todos los aspectos, tanto del pasado como del presente, que pertenecen al conjunto de la sociedad en que vivimos, y que por lo tanto, los consideramos tan valiosos, que merecen la pena ser disfrutados por nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Nuestro patrimonio cultural, además de los personajes, también incluye todos los lugares, objetos y costumbres, momentos y situaciones que tienen un significado cultural, que es importante para nosotros. Y el día de hoy, hablaremos nada menos que de 25 cosas que no sabías con respecto a la historia de Culiacán. Parte 3. Así que vamos al intro y al video. La palabra Sinaloa es de etimología incierta. Durante mucho tiempo se aceptó la interpretación propuesta por el sabio sinaloense del siglo XIX, don Eustaquio Buelna, quien afirmaba que el término pertenecía a la lengua caíta y que significaba pitaya redonda. Incluso el escudo de armas del estado se basa en esta interpretación, pues su contorno tiene la forma del fruto de la pitaya. Sin embargo, los lingüistas contemporáneos no consideran correcta esta etimología. Si bien no han propuesto otra más acertada, lo que sabemos con seguridad es que la palabra Sinaloa aparece en los documentos españoles del siglo XVI, que son los más antiguos que se refieren a esta región. Se empleaba para designar a un río, que a veces era el actual Río Fuerte, o bien, el que hoy conocemos como Río Sinaloa. Asimismo, se utilizaba para designar a un grupo indígena, los Sinaloas, perteneciente a la familia caíta, y que habitaba en las márgenes del río, en lo que hoy es el municipio de El Fuerte, y para llamar también a un territorio de límites imprecisos, que empezaba en el río Mocorito, y se extendía hacia el norte, hasta donde llegaba el dominio de los españoles. 2. El estado de Sinaloa fue creado el 13 de marzo de 1831, por disposición del Congreso General de la República. 3. A casi 5 siglos de la llegada de los españoles a Sinaloa, aún perduran muchos rasgos culturales de la época prehispánica, tales como la lengua caíta, nombres de lugares, poblaciones, ríos, etc. También tenemos el juego de ulama y las danzas populares del folclore sinaloense, como la pasgola y la danza del venado. En cuestión de alimentos sobreviven el maíz, el frijol, la calabaza y el chile para su consumo cotidiano. En las tortillas, los tamales, el atole y el pinole, el tomate y el pescado y los mariscos. 4. Cuando los conquistadores localizaron un poblado, en las márgenes del río San Lorenzo, habitado por mujeres, al que llamaron Chitarán, lugar de mujeres, creyeron que habían llegado al fabuloso reino de las Amazonas, y lanzaron un vigoroso ataque, pero en lugar de las indómitas guerreras de que hablaba la leyenda, solo encontraron un conjunto de aterradas mujeres taúes, porque los hombres habían huido. 5. Nuño de Guzmán estableció su cuartel en Culiacán, y envió 3 partidas de exploradores, una hacia el mar, otra hacia la sierra, y la tercera por la planicie rumbo al norte. 6. Los informes de los exploradores hicieron que Nuño de Guzmán comprendiera que su avance había terminado, porque más allá no había indios sedentarios, es decir,
no había maíz que expoliar, y era imposible alimentar al ejército. 7. La villa de San Miguel de Culiacán se fundó, muy probablemente, el día 29 de septiembre de 1531. Los cronistas no registran la fecha, ni el lugar precisos de la fundación, pero es muy probable que haya sido donde hoy se encuentra el poblado de Navito. 8. A la partida de Nuño de Guzmán, quedaron en la villa 96 españoles como pobladores, con derecho a poseer solares y a participar en el gobierno municipal. 9. Entre los primeros pobladores de Culiacán, se cuentan Diego de Proaño y Melchor Díaz, quienes fueron nombrados alcalde mayor y justicia mayor de la provincia, respectivamente. El padre Álvaro Gutiérrez, que fue el cura párroco, y otros militares como Pedro de Tobar, Diego López, Pedro Castañeda, Juan de la Bastida, Lázaro de Cebreros y Sebastián de Évora, por citar algunos. 10. Antes de partir, Nuño de Guzmán nombró un cabildo municipal, a la usanza castellana, repartió encomiendas y dispuso la distribución de tierras entre los pobladores. Sin embargo, San Miguel no quedó finalmente en el sitio donde Nuño la fundara, porque a juicio de los moradores, quedaba muy expuesta a los vientos y a las inundaciones. La villa cambió de sitio, por lo menos 3 veces, hasta que encontró su asiento definitivo, en el punto donde confluyen los ríos Humaya y Tamazula, cuyas corrientes unidas forman el río Culiacán. 11. Nuño de Guzmán creó el reino de la Nueva Galicia, con Guadalajara como capital, y a este reino quedaron incorporadas las provincias de Culiacán y Chametla. 12. Las huestes de Nuño de Guzmán trajeron viruela, sarampión y fiebres intestinales, que casi acabaron con los indígenas tahues, ya que de los 200.000 que había en 1530, solo quedaban 16.000, y se redujeron a 8.000 en 1570. De los 210.000 totorames que había en 1530, para 1548, quedaban 5.000 en 1565, después de otra epidemia que azotó a la región, de modo que, en 1572, ya solo había 2.000 totorames. En mayor o menor grado, todos los indios conquistados sufrieron contagios, pero en el caso de los totorames y los tahues la epidemia fue catastrófica. 13. En Culiacán, los indios sobrevivientes quedaron sujetos a encomienda, dedicados a las actividades agrícolas, artesanales y de servicio a los españoles. Los vecinos de la villa de San Miguel vivían de los tributos pagados por los indios de sus encomiendas. 14. En 1536, Diego de Alcaraz se encontraba en el río Sinaloa, cuando encontró a 4 cristianos que venían del norte, acompañados por un grupo de indios Pimás, del actual estado de Sonora. Los Pimás se quedaron en el lugar, donde fundaron el poblado de Bamoa, en el actual municipio de Guasave, y los cristianos fueron trasladados a la villa de San Miguel de Culiacán. Estos eran Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo Maldonado, Baltasar Dorantes de Carranza, y un negro llamado Estebanico, quienes habían naufragado 8 años antes, en las costas de Florida, en el Golfo de México, y habían cruzado a pie todo lo ancho del continente americano. 15. El virrey, don Antonio de Mendoza, creyó a lo contado por Cabeza de Vaca, sobre las míticas ciudades de oro de Cíbola y Quivira, y dispuso que el franciscano, Fray Marcos de Niza, fuera con la guía de Estebanico, a explorar la ruta que habían hecho los náufragos. Fray Marcos partió de la villa de San Miguel de Culiacán, en marzo de 1539. Llegaron hasta lo que hoy es el estado de Arizona, donde murió Estebanico, por lo que la expedición regresó a Culiacán. 16. El virrey ordenó entonces otra expedición, ya que ambicionaba encontrar las ciudades de oro. Esta vez la expedición iba al mando de Francisco Vázquez de Coronado. 17. Al llegar a la villa de San Miguel, Vázquez de Coronado auxilió al alcalde mayor, para vencer al indio Ayapín, quien se había sublevado contra el dominio de los españoles. Dicha expedición fue infructuosa. 18. En 1564, aferrado el virrey a encontrar las míticas ciudades, ordenó otra expedición de la cual se hizo cargo Francisco de Ibarra, con 100 soldados españoles e indios auxiliares. 19.
La expedición de Francisco de Ibarra tuvo consecuencias en la delimitación política de los territorios del noroeste, ya que quedó establecido que la provincia de Sinaloa, limitada al sur por el río Mocorito y sin límites por el norte, pertenecía al reino de la Nueva Vizcaya. La provincia de San Sebastián también fue incorporada al reino. Ibarra también logró poner otro límite, por el norte, a la expansión de la Nueva Galicia, y dejó a la provincia de Culiacán, separada por tierra del reino al que pertenecía. Aunque la audiencia de Guadalajara reclamó por mucho tiempo la posesión de Chametla, por haber sido conquista de Nuño de Guzmán. 20. De los últimos 40 años de Culiacán del siglo XVI, sabemos que al morir los conquistadores, las encomiendas se extinguían y los poblados indígenas pasaban a ser corregimientos, es decir, eran gobernados por un corregidor español, nombrado por el alcalde mayor. Estos indios, que ya no tributaban ni prestaban servicios a un español, ahora pagaban sus tributos al gobierno de la provincia. 21. En 1605, Alonso de la Mota y Escobar, obispo de Guadalajara, describió San Miguel de Culiacán como un villorrio de casas de adobe, habitado por 30 familias de españoles, que no pasaban de 60 las familias de españoles, mestizos y mulatos en toda la provincia, ocupadas en la ganadería, el comercio, la explotación de salinas y el laboreo de algunas minas. 22. En Culiacán, no se construyeron las edificaciones que caracterizaban las villas y ciudades españolas, porque debido al exterminio de tahues y totorames, ocurrido durante la conquista de Nuño de Guzmán, no hubo suficientes indios para que con su trabajo produjeran la plata y los frutos de la tierra, ni grandes construcciones. 23. Cada provincia era gobernada por un alcalde mayor. En Culiacán, era nombrado por la audiencia de Guadalajara. En esta provincia, el alcalde mayor tenía funciones de gobernador, juez, recaudador de impuestos y capitán de guerra, y podía nombrar a un teniente para que en su nombre ejerciera sus funciones en una demarcación menor. 24. Toda persona que aspirara al cargo de alcalde mayor, además de tener antecedentes honorables, debía pagar al rey el precio en que se tasaba la alcaldía. Según su riqueza, debía también depositar una fianza en la Real Hacienda, para garantizar la entrega de los impuestos que cobraría en su jurisdicción, y pagar por adelantado el impuesto llamado media nata, que era su contribución como vasallo del rey. 25. En la provincia de Culiacán, la composición de la población era 54% no indígena y 46% indígena. Mientras que en la provincia de Sinaloa, continuaba el predominio de la población indígena, 57% sobre la otra, 43%.